Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este desafío. Quédese con nosotros 15 minutos porque vamos a hablar de los marcadores genéticos que hoy están haciendo cada vez más predecible al cáncer. Así es, están haciendo que conozcamos de una mejor manera el cáncer y eso estamos hablando de genética. Por eso invitamos en esta ocasión a Juana Ramírez. Ella es presidenta de SOIN, una empresa de soluciones hospitalarias integrales. ¿Sí, Juana? Así es. Bienvenida. Gracias por estar Maribel, con nosotros. un placer estar aquí. Porque ustedes hoy están trayendo este tipo de marcadores y están cambiando por completo el tratamiento, bueno, el diagnóstico, el tratamiento y la manera de conocer el cáncer, Juana. Sí, entendemos que los pacientes que tienen una enfermedad compleja como el cáncer necesitan atención verdaderamente personalizada. Y entonces esto lo hacemos a través del modelo de concierge en el que acompañamos a los pacientes, pero también a través del diagnóstico genético en el que entendemos la expresión genética de los tumores de los pacientes y le podemos ofrecer información muy relevante a los médicos tratantes acerca de cómo se expresan los genes de esos tumores y por ende cuál es el tipo de tratamiento que va a ser mucho más efectivo en el paciente. Estamos hablando de medicina verdaderamente individualizada. Sí, es maravilloso, Juana, porque, digamos, ¿hace cuánto tiempo se descubrió o se descifró nuestro mapa genético, que es nuestro ADN, ¿no? Me acuerdo que eso fue hace como 15 años, en el 2000, Así es, algo en el así, año ¿no? 2000 se publicó la primera secuenciación por el gobierno americano y realmente los que trabajamos en el sector estamos seguros que en genética apenas conocemos la punta del iceberg de todo lo que nos va a poder dar la genética a lo largo del desarrollo de la ciencia en materia de salud. En este momento, en cáncer específicamente, tenemos 3 tipos de diagnóstico genético para cáncer. Uno son los biomarcadores que de manera independiente nos pueden decir si el paciente es candidato o no a ciertas terapias. Los paneles en el que podemos tener mayor visibilidad de las opciones de tratamiento y de la reacción adecuada o no de un paciente frente a una medicina. O sea, sí va a saber reaccionar porque puede ser que no, y entonces no se le da el tratamiento, ¿verdad? Exactamente. Y los microarreglos que en algunos casos nos permiten entender con mayor precisión el diagnóstico e incluso saber, como es el caso del diagnóstico para cáncer de mama en etapas tempranas, si la paciente verdaderamente necesita quimioterapia o no. En todos los casos, para lo que nos sirve el diagnóstico genético es para tener mayor precisión a la hora de tomar decisiones de tratamiento. Si un paciente no requiere quimioterapia o si un medicamento en particular no le beneficia, lo va a intoxicar. Así que lo que estamos haciendo es evitar la toxicidad asociada a una terapia tan agresiva como la quimioterapia. También, al evitar terapias que no le van a ayudar al paciente, estamos optimizando los recursos del sector salud. Claro. Y del otro lado, cuando sabemos que sí hay una medicina o una opción muy eficaz, entonces el médico tratante puede ir al blanco, por eso hablamos de terapias blanco, puede ir al blanco y realmente enfocarse en eso, en lo que el paciente tiene mayores condiciones para reaccionar positivamente. Digamos que los marcadores genéticos que existen gracias al desciframiento de nuestros genes están evitando que demos palos de ciego, que la medicina dé palos de ciego en el tratamiento del cáncer. ¿Es algo así? Exactamente. Lo que hace es que el tratamiento de quimioterapia sea mucho más asertivo y que se incremente la probabilidad de cura del paciente o de sobrevida en una calidad de vida más óptima. Sí, y por lo tanto que no haya tantos pacientes con muchos efectos de la quimio que a veces son terribles y realmente a veces no le hacen ningún beneficio. Eso es terrible. Sí, hay estudios en el mundo que dicen que solamente el 6% de la quimioterapia que se da en el mundo es realmente efectiva. Fíjate, 6%. 6%. Y el resto solamente tiene una respuesta parcial. En algunos casos, las posibilidades de vida, de sobrevida para un paciente con quimioterapia son inferiores a 1 año, año y medio. Entonces, realmente es bien importante entender dónde está el valor del tratamiento quimioterapéutico y cómo el médico puede tener mejores herramientas hoy gracias a la ciencia genómica para ser más asertivo, más eficaz, más preciso, que de otra manera solamente tendría los indicadores clínicos del paciente. Sí, y por suerte ahora también la gama de terapias, de tratamientos es más amplia, porque justamente luego se llega a escuchar un paciente, un familiar o algo que tiene cáncer y no le van a dar quimio y a veces hasta la gente se preocupa porque dices, híjole, entonces ¿qué le van a dar? Pero ya hay opciones más eficaces, por suerte. Mira,
También como en genética tenemos todo por aprender, todavía en cáncer tenemos muchas cosas por aprender y en realidad se trata de muchas enfermedades de diversa índole, con diversas causas que comparten alguna característica en común, que es el crecimiento desordenado de células. Pero hay cánceres de muchas naturalezas y realmente es una enfermedad muy compleja en la que los médicos oncólogos en México y en el mundo están haciendo un trabajo enorme porque además tienen que tratar a los pacientes en un entorno de dificultades de acceso, ¿no? Claro. Tenemos pacientes, como lo he dicho en muchos foros, de primera, pacientes de quinta, Sí, y desafortunadamente. esto tiene que ver con el paciente que tiene acceso total a lo que requiere y los pacientes que todavía, de acuerdo a su nivel de derechohabiencia, no tienen acceso completo o su padecimiento no está cubierto por el modelo de derechohabiencia al que pertenece. Entonces hay un reto enorme porque por un lado es saber qué requiere el paciente y por el otro que verdaderamente existan las posibilidades para que el paciente pueda atenderse. Acceder. ¿Cuáles son las que en México, los tipos de marcadores que tenemos ya, digamos, que son accesibles en general en las instituciones? Sí, Maribel, yo soy muy optimista de lo que está pasando en el sistema de salud, ¿no? Tenemos hoy un director del Plan Nacional de Cáncer, tenemos un registro Sí, nacional de cáncer es que se va a cierto. echar a andar, tenemos más patologías de cáncer cubiertas por el Seguro Popular. Hay mucho que hacer, es un reto muy grande. Creo que hemos dado pasos importantes en materia de oncología en el país. ¿Qué marcadores y qué diagnóstico molecular está disponible? Primero está disponible los biomarcadores individuales, genes que tienen nombres un poco extraños, ALK, EGFR, Sí, KRAS. Bragg y no sé qué. Ya son marcadores que se usan con un poco más de frecuencia, algunos de ellos con la ayuda y el patrocinio de la industria farmacéutica. También ya hay paneles disponibles que permiten al médico tratante ver muchos más genes de manera simultánea y no solamente uno, como en el caso de los biomarcadores. Y hay algunas muy buenas casas americanas que son representadas en el país. Y luego hay microarreglos, y los microarreglos son desarrollos mucho más complejos en el que puedes ver de manera simultánea muchos genes y compararlos con algoritmos previamente investigados y entonces poder predecir, por ejemplo, el caso de cáncer de mama, si la paciente en etapas tempranas requiere quimioterapia o no. Y de hecho, esta prueba es la primera que está disponible en el cuadro básico interinstitucional del Bueno. gobierno federal. A mí me parece que también vale la pena recalcar Y que reconocer, en este gobierno y en esta administración muy reciente, en agosto del año pasado, nosotros pudimos incluir el primer diagnóstico genómico para cáncer de mama que evalúa simultáneamente 70 genes y que permite entender si una paciente en etapas tempranas tiene un cáncer de alto riesgo o de bajo riesgo, es decir, si va a tener una recurrencia o no en los siguientes años. Y si es de bajo riesgo, la paciente no requiere quimioterapia y lo único que necesita para tratarse es el proceso de cirugía y ya decidirá el médico tratante si continuar con algunas sesiones de radioterapia o hormonoterapia, pero puede Pero no saltarse toda la quimioterapia. toxicidad asociada a la quimioterapia. Wow, qué bueno. ¿Eso ya existe en el Seguro Social o en algunas otras Todavía instituciones? no. ¿O en el cuadro básico es que significa que ya está aprobado para entrar Exactamente, al ya sector está salud? aprobado por el Consejo Nacional de Salubridad, muy bien. ya está disponible en el país. La mayoría de las compañías aseguradoras privadas ya lo cubren. Algunas instituciones públicas empiezan a usarlo también. No es una... Selectivamente. Selectivamente porque además no es una prueba para todos los pacientes. Hay ciertos criterios clínicos que siempre hay que evaluar para entender si el paciente es verdaderamente un candidato a la prueba y si la información que vamos a obtener realmente le va a servir al médico tratante para tomar una decisión importante acerca del tratamiento. Claro, correcto. Y lo maravilloso, digo, porque uno habla de marcadores y se refiere, me recuerda a la parte de la historia de Angelina Jolie, cuando se hizo un estudio y justamente salieron altos sus marcadores, Claro, ¿no? claro. Propensa al cáncer de mama. Y entonces decidió quitarse los senos y fue una Claro, decisión. esa es otra herramienta de la genética. De las que he estado hablando hasta acá, son de las herramientas para un paciente que ha sido diagnosticado Para diagnóstico y entonces queremos saber qué tipo de delimitar. tratamiento. El caso muy sonado y muy publicitado de Angelina Jolie tiene que ver con el diagnóstico de unos genes que se llaman BRCA1 y BRCA2. Y esos genes que son para mujeres sanas, que no tienen cáncer, pero tienen una historia familiar de cáncer,
Entonces, el BRCA permite entender cuál es la probabilidad de desarrollar cáncer de mama o cáncer de ovario, que en el caso de Angelina Jolie era muy alto y que entonces ella decide a través de un proceso quirúrgico hacer una mastectomía preventiva. Correcto. ¿Esos ya están en México? También ya están en México, son mucho más accesibles. Hay poblaciones específicas en las que hace mucho más sentido hacerse la prueba y lo podemos hacer en una muestra de sangre. Ya es una realidad en México también. O sea, cada vez es más grande la gama de opciones que tenemos para sí, por supuesto. genéticas. Yo creo que en la medida en que democraticemos el diagnóstico genético, va a estar mucho más al alcance de toda la población y yo estoy segura que en el futuro nos va a poder decir si tenemos que hacer ciertas actividades con el cuidado de nuestra salud, si tenemos que evitar o no ciertos alimentos, si tenemos que checar con mayor atención el funcionamiento de ciertos órganos de nuestro cuerpo en función del riesgo que nuestros genes nos estén contando que podemos tener a desarrollar un padecimiento. Claro, es decir, que el cáncer pueda ser predecible. Va a ser algo maravilloso, ¿no? Va a ser algo maravilloso y hay grandes emprendedores, que es el mundo en el que también vengo, desarrollando cosas bien interesantes para diagnosticar de forma más rápida, más temprana, e incluso para predecir, como es el caso de BRCA1 y BRCA2, la probabilidad que va a tener una persona de desarrollar algún tipo de cáncer en el tiempo y entonces tomar medidas preventivas para evitarlo, o al menos para su control y diagnóstico más temprano. Ya sabemos que la mayoría de los tipos de cáncer son curables y se diagnostican a tiempo. Y ahí tenemos un tratamiento menos costoso y menos traumático para los pacientes. Así que hay muchos retos en materia de salud y en materia de oncología en los que todos tenemos que seguir trabajando, no solamente el sector público, sino también desde el sector privado poder aportar todo lo que podamos para tener mejores condiciones y mejores modelos de atención para los pacientes. Así es. Pues muchísimas gracias, Juana. Mucho iremos enterándonos de los avances genéticos y de las maravillas que la ciencia médica va descubriendo en nuestro beneficio. Muchísimas gracias a ti, Maribel, un placer. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este desafío.